Vamos a comenzar en Buenos Días Canarias, hoy lunes 18, una semana completa que vamos a dedicar parte de nuestro contenido a hablar de un asunto que nos preocupa mucho. Dentro de una semana va a ser el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es un día señalado para denunciar discriminación y la violencia que sufre la mujer en todo el mundo y de exigir a los gobiernos medidas para combatirlo. Y ya desde hoy vamos a arrancar, pero vamos a hacerlo hablando de igualdad, porque sin ese concepto no podemos avanzar en la lucha contra la violencia de género. Vamos a hablar además de igualdad en el ámbito deportivo, algo que está todavía lejos de ser una realidad, aunque se dan pasos hacia ese objetivo. Este fin de semana, por cierto, ha arrancado una huelga en el fútbol femenino español. Somos profesionales. Somos iguales que tú, somos trabajadoras. Y hoy las futbolistas decimos basta. Esta lucha es por las que estuvieron, por las que estamos y por las que estarán algún día en nuestro lugar. Es la reivindicación de las más de 300 futbolistas que componen los 16 equipos de la máxima categoría del fútbol femenino en España. Demandan un convenio profesional hasta ahora inexistente que sea igualitario y que regule las mínimas condiciones laborales. Por un salario mínimo, vacaciones, una jornada laboral digna y el derecho a ser madre. Porque podamos hacer compatible nuestra vida y nuestro trabajo. El convenio de la igualdad de AFE. Convenio femenino ya. 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 Y por ello este fin de semana no ha habido fútbol femenino, huelga indefinida después de 13 meses de negociaciones infructuosas para una demanda que es histórica. El primer partido en suspenderse fue el Español Granadilla, seguido del Levante Sporting de Huelva, el Bilbao Real Sociedad o incluso el derbi Betis-Sevilla. Esta ha sido la imagen más vista el fin de semana, ausencia de todas las jugadoras en el campo. La huelga se mantiene en pie, era algo que nosotras realmente quisimos evitar, pero bueno, si los clubes no se ponen de acuerdo con la AFE y con la asociación, pues al final las jugadoras tenemos que decidir, ¿no?, el continuar con la huelga y hacernos respetar en este caso. El gobierno se ha retirado de la mediación. Las futbolistas dieron el visto bueno a una propuesta que implicaba un salario mínimo de 16.000 euros anuales, pero los clubes lo rechazaron. Yo espero que este fin de semana sea un ultimátum, como he dicho, que la federación se ponga las pilas y que la semana que viene pueda haber competición y volvamos a jugar. Actualmente ellas son las únicas trabajadoras que no disponen de un convenio colectivo que las proteja como a sus compañeros, una situación que en pleno siglo XXI no es entendible según la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, más con una ley de igualdad que trata de poner coto a espacios de desigualdad que se dan en nuestro país. Esta es la 10ª vez que el fútbol español vive una convocatoria de huelga, pero la primera en la Liga Femenina. Y esto nos da pie a hablar de los problemas del fútbol femenino y del deporte femenino en general en cuanto a la desigualdad. Así que vamos a presentar ya a las invitadas que están hoy con nosotros. También hoy está Fátima Feble, nuestra compañera de deportes, para estar presente en esta tertulia, a la que damos la bienvenida a Laura Castro, que vamos a ver si puedo resumir tu currículum, porque es exfutbolista, periodista experta en deporte y especialista en igualdad, y es actual directora insular de deportes del Cabildo de Tenerife. Laura, un placer recibirte esta mañana y contar con toda la experiencia que tienes al respecto. Y también vamos a recibir a Gisela Aranda, que es deportista de élite, fue 7 veces campeona de squash de España, pero es que ahora se ha calzado las botas de fútbol y es futbolista del Club Deportivo Tenerife femenino, que está dando sus primeros pasos. Además, debutó con hat-trick, eso luego ya lo vemos, pero Gisela Aranda, empresaria, bueno, también una larguísima pues trayectoria. Y empezamos hablando pues de esa huelga, que es lo que nos da pie a esta tertulia, si te parece, Fátima, porque quizá nos ha llamado la atención que, teniendo en cuenta lo que se ha hablado al respecto, haya tenido relativa poca presencia o repercusión en los medios de comunicación esta huelga de las chicas del deporte, ¿no? Sí, es cierto que todavía también hay una asignatura pendiente en muchos medios de comunicación, como es pues cubrir de manera igualitaria también las informaciones relativas a la práctica deportiva de las mujeres. Es surrealista que a las puertas de 2020 todavía estemos reclamando como deportistas que se nos reconozca como profesionales, nada más lejos de un salario mínimo, derecho a vacaciones, regulación en caso de baja por lesión o maternidad. Cuestiones básicas que no se plantearía uno en otro ámbito laboral, ¿no? Y sin embargo en el deporte todavía tenemos esa barrera. Y estamos hablando además de fútbol de primera división, Gisela. Sí, además, como decías, yo tengo una empresa y para mí lo primero es, y por lo que cada día lucho, es por pagar a mi gente. O sea, es que si no, no tiene sentido que yo le exija a una persona defender los colores de mi empresa, ¿no? O sea, es lo primero que... Y además, cuando estamos pidiendo, o sea, se está pidiendo algo, creo que básico, ¿no? Estamos hablando de 16.000 euros, que yo creo que mucha gente, incluso con eso, le costaría, ¿no? Claro, tal y como está todo, le costaría llegar a fin de mes. Yo creo que es algo fundamental.
pero creo que incluso es un problema a nivel nacional en todos los deportes. Aunque aún así, Laura, parece que el fútbol y el baloncesto están un poquito por encima, ¿no?, del resto de los deportes, son los patitos guapos, ¿no?, del resto de disciplinas deportivas. Además, esta huelga que, como decíamos antes, sienta precedente y que al final esta semana tienen que ponerse de acuerdo, porque si no hasta la Liga Iberdrola podría parar, porque cuando comentan que 2 jornadas cancelándose de forma consecutiva podría desembocar en un fin de la competición. Sí, al final de esto lo que se entiende es que hay un vacío legal en cuanto a regulación de las mujeres en el deporte. Tenemos la ley del deporte, que es de 1990, ya va a cumplir casi 30 años, y que solo reconoce 2 ligas como profesionales, que son el fútbol y el baloncesto masculino, y el resto son ligas asimiladas, que son fútbol sala y balonmano masculino. ¿Esto en qué se traduce? Pues que hay se detrae la proyección de derechos de la mujer con respecto al hombre. Por tanto, hay ausencia de convenios colectivos, como en el caso del fútbol, que podría además marcar un antes y un después para el resto de deportes, ¿no? Y que imitaran ese marco jurídico inexistente. Y luego, por otra parte, el contexto social, ¿no?, que también tenemos que ver de dónde venimos. La mujer, hasta poco terminada la dictadura franquista, solo podía hacer deporte para mejorar su capacidad reproductora. Entonces, todavía el deporte en materia de mujeres está un poco en pañales, y en los últimos 10 años hemos visto un avance importante, pero sí que creo que, como bien dices, el deporte reina, en este caso que es el fútbol, podría marcar un antes y un después para que ya por fin pues también se reconociera a la mujer en el deporte como profesional, que en la práctica lo es, pero quizás en esa teoría social, cultural y jurídica pues todavía no consigue encauzarse hacia la vía laboral, que es lo que reclaman estas deportistas. Respecto a lo que está diciendo Laura, Gisela, ¿lo has notado tú en tus 7 años, en tus 7 campeonatos del mundo de squash, un deporte? De España, no me de España. No. Bueno, si es del mundo, no pasa nada. De España, cierto. Sí. Se nota al ser todavía un deporte claro, más minoritario, sí, ¿verdad? Imagínate, deporte femenino y minoritario. A ver, si esos 7 campeonatos de España los hubiese conseguido en Campeonato de España, Campeonato de Francia, hubiese sido otra cosa. Tendría más medios, podría entrenar mejor, incluso las niñas tendrían un referente más visible, ¿no?, que aquí, pero es que al final es eso lo que está pasando ahora mismo con el fútbol, porque es noticia, es que pasa en muchísimos ámbitos deportivos. O sea, a mí es lo que te digo, me hubiese pasado que sería muchísimo más visible y que quizá me hubiese podido ganar la vida con el squash. Con eso. En este caso no, yo por suerte he estudiado, he montado en mi empresa, siempre he vinculado la parte deportiva, ¿no?, con los estudios y con la parte laboral, pero si no hubiese destacado muchísimo más. Está claro que el fútbol ha llegado para quedarse, el fútbol femenino. Lo que pasa es que, claro, se establecen unas comparativas que son muy complejas, porque comparar lo que mueve el fútbol masculino, las cifras, pero quizás eso llama más la atención, el hecho de saber, por ejemplo, el campeón de liga de primera división se lleva por ganar el campeonato 20 millones de euros que le dan la federación, y el campeón femenino se lleva 1.300 euros, 1.300, nada más. Claro, cuando empiezan a compararse las cifras es cuando uno se da cuenta de la diferencia. A lo mejor no se pretende que se equipare exactamente, pero sí que no sea pues tan lamentable como esta diferencia, ¿no? Sí, es verdad que hay un extenso argumentario para decir por qué las mujeres no deben cobrar en el deporte un salario mínimo, y es quizás un argumentario un poco machista, pero si nos vamos a que no todo es un modelo competitivo, es un derecho. La mujer tiene derecho a cobrar por su trabajo como profesional, y en este caso el deporte siempre ha sido el último ámbito en el que la mujer se ha incorporado. Entonces, de ahí vienen todas estas barreras. También podríamos aludir a que no se generan ingresos porque no se hace una promoción adecuada, como estábamos viendo. El vídeo del convenio femenino pues no ha salido en todos los medios de comunicación, como podría salir cualquier noticia, cualquier entrenamiento de sus homólogos masculinos, ¿no? Entonces, también es verdad que a mayor promoción, mayor espectáculo y mayor ingreso. Entonces, bueno, esto es algo que de manera natural se irá consiguiendo, pero los derechos es algo que nos pertenece y que no podemos dudar ni buscar cualquier argumentario que vaya en sentido contrario. Laura, Gisela, porque es verdad que esto de la igualdad en el deporte se lleva hablando desde hace mucho tiempo, pero quizás son eso más, ¿no? Palabras hechos concretos, hechos reales que nos puedan llevar a esa igualdad totalitaria que todos queremos. A ver, aquí hay algo muy claro con el tema del convenio. Al final
es ir dando pasos, es decir, se quieren unas condiciones mínimas que en algunos casos, vacaciones, embarazo, posibilidad de embarazo y después temas económicos. Hay una parte que es que se dice que no hay dinero para eso, ¿no? Vale, no hay dinero para eso, pero yo creo que se ha podido llegar a acuerdos, en este caso la Federación Española, para que sí hubiese dinero para eso. Pero es que al final es como todo, yo si en la empresa no tengo dinero para poder trabajar pagar a mis trabajadores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Facturar. Vamos a ver qué medidas se puede facturar, de qué medidas la Federación Española, en este caso, puede ayudar a que esto sea el inicio de poder tener ese convenio, porque si el problema es económico, busquemos. No, las empresas también hay problemas económicos, hay que buscar dinero para poder pagarlo. En este caso, busquemos. Y es lo que decía Laura, en el tema de buscar esos patrocinios, al final la visibilidad es fundamental. ¿Para qué? Para que las que vengan también detrás tengan referentes y tengan esa visibilidad que es importante y quieran ser futbolistas, claro. Y cada vez esto vaya más. Y también habría que exigir quizá el compromiso de los propios clubes que evidentemente pues tienen dinero, unos más que otros, pero si estás en primera división pues normalmente y decides tener un equipo femenino, como el caso del Atlético de Madrid, que bueno, llena el Wanda Metropolitano, se convierte en noticia una sola vez y luego sus futbolistas no pueden llegar a fin de mes. Entonces aquí hay un contrasentido que se debe corregir, más por equipos de este calibre, ¿no? Total, yo soy partidaria de que si un club no puede pagar lo que las futbolistas reclaman, no se debe competir en máxima categoría. Hay que empezar por la base y hay que fomentar el deporte de base. Eso es punto de origen. Y creo que los clubes se rigen por las federaciones por Consejo Superior de Deporte y la Ley del Deporte. Entonces el debate está superado. Yo creo que ya está claro que somos profesionales y que nos dedicamos, en este caso las deportistas, íntegramente a ello, pero sí que es verdad que lo más objetivo a lo que podemos atenernos es la Ley del Deporte, que está completamente desfasada y que necesita ya reformarse con parámetros de perspectiva de género y de inclusión, que es algo muy difícil porque es verdad que el derecho deportivo tiene una transversalidad enorme, pero que sí que es verdad que esas peculiaridades que tiene nuestro género, como poder ser madre, pues tienen que compaginarse con otras normas reguladoras como el derecho administrativo, penal, bueno, para poder llegar a esas peculiaridades, como decía, que tenemos las mujeres respecto a los hombres, hasta que no se consiga reformar la Ley del Deporte, que es de 1990 y que tiene que ya recoger los avances sociales que también se van produciendo en paralelo al deporte y a la vida de las ciudadanas, que bueno, ya nos hemos incorporado de manera profesional al deporte y creo que cualquier debate está superado en este sentido, pero es verdad que también las mujeres rompamos ese techo de cristal que hay en el sentido no de participar en competiciones, sino de estar donde se toman las decisiones, es decir, en los puestos de liderazgo y de poder, para poder decidir qué pasa con nosotras que ahora mismo no estamos en esas mesas de negociación y creo que es fundamental también. Claro, hablabas de la base y es muy importante, a lo mejor, como es el caso en este caso del Club Deportivo Tenerife, que ha optado pues por iniciar un proyecto desde la base con niñas que están ya en su equipo oficial, en la categoría, que está jugando además en el infantil con sus compañeros masculinos, con el resto de equipos, y luego apostar por ese equipo en el que está integrada Sisela Aranda. Es fundamental empezar por la base para ir ganando, ¿no? Es fundamental y en ese caso el Club Deportivo Tenerife lo ha tenido claro, ha sacado su equipo senior y además infantil para también que esas niñas tengan ese referente, ¿no? Tengan a dónde evolucionar, ¿no? Exactamente, También. por eso es tan importante que esas niñas vean que hay salida, que el día de mañana, no, de hoy, pueden dedicarse a una profesión que está totalmente regulada y que tienen todos sus derechos, ¿no? como profesionales. Es que es importantísimo para que ellas quieran decidirse para, oye, pues voy a continuar. Al margen de que yo siempre digo que estudien, ¿no? Pero que también se puedan dedicar a eso. A mí me pasó, yo cuando, ahora que estoy en el fútbol, vengo del squash, pero yo de pequeña me tuve que decidir por la raqueta o el balón. En aquel momento es que el balón no había ningún tipo de salida, no podía jugar en incluso no se veía habitual que una niña jugara al fútbol. Exactamente, no había pues las iniciativas que ahora pues ha tenido el Club Deportivo Tenerife, ¿no? Por eso es tan importante que se marque un antes y un después incluso para estas niñas y para las que ya han hecho mucho en el deporte. En eso creo que tenemos bastante culpa o bastante
posibilidad de cambiarlo en los medios de comunicación, Laura, que te he leído alguna entrevista, que crees que lo importante es que se traten las noticias tanto masculinas como femeninas al 50%, ¿no? Que lo que sea noticia se cumpla, se cuente y bueno, da igual que sea masculino o femenino, ¿no? Totalmente, además muchas veces el hecho noticioso te marca la apertura de, por ejemplo, un informativo y muchas veces, o en la gran mayoría de los últimos tiempos, son las mujeres las que están marcando tendencia y sin embargo se cubren con un entrenamiento de cualquier equipo masculino frente a los éxitos, ¿no? Parece que la mujer en el deporte todavía tiene que hacerlo 2 veces mejor para poder tener la cuota de pantalla que por derecho le compete en este caso en medios de comunicación públicos, pero también en los privados. Tenemos que hacer un esfuerzo porque los medios educan y también forman e informan. Entonces, ¿cómo le decimos a esas niñas que pueden dedicarse a ser deportistas profesionales si luego no se ve reflejado en los medios de comunicación, ¿no? En el caso de Televisión Canaria, sigue rompiendo una lanza a favor de ustedes. Debo decir que se ha hecho una cobertura durante los últimos años equilibrada y bueno, la idea es que otros medios lo copien para que no tengamos que estar con el eterno debate de si salimos o no salimos, porque como digo es un derecho y también de la sociedad un derecho a recibir información ajustada a la realidad de nuestra sociedad, ¿no? La verdad que sí que hay que reconocer a nuestros compañeros de deportes, también en la sección de aquí de Buenos Días Canarias, hace unos meses con Carmelo Martínez y ahora con Fátima Feble, estamos conociendo también y dándole pues la voz que requieren los equipos femeninos de todo tipo de disciplinas. Hablamos de fútbol porque hoy nos sirve para presentar este asunto, porque luego a la vuelta de publicidad hablaremos también de otros deportes, pues la situación es prácticamente igual en todos los deportes, ¿no? Sí. Así es, es lo que comentaba antes. Yo vengo del squash, pero lo comentábamos también antes de entrar, que es que todos pensamos lo mismo, ¿no? Los deportistas. Al final los que toman decisiones son personas que no son esos deportistas, toman decisiones por esos deportistas, ¿no? Y al final vemos que no siempre son las que más benefician al deportista. Y como yo creo que ella me entiende perfectamente, el entrenar cada día, el pagarte muchas veces al margen de que estés en un club, ¿no? Yo antes en el squash me lo pagaba absolutamente viajar, todo, las competiciones, todo, fisio, preparador físico, entrenador, todo, viajes. Al final cuando te das cuenta de lo duro que es y que no tengas, ¿no?, ese apoyo, esa repercusión, es duro, se hace duro y a veces dan ganas de tirar la toalla. Hablando de la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación a este respecto, la importancia de tener una cierta perspectiva de género cuando informamos de este tipo de cuestiones, de deporte también, ¿no? Sí, totalmente. El lenguaje inclusivo es súper importante, pero no solo en los medios, también en las políticas públicas tenemos ya que incluir en todos nuestros proyectos, programas, infraestructuras e incluso líneas de subvención la igualdad de género, porque si no vamos a continuar poniendo parches o, como hemos visto en las normativas, incluyendo un párrafo que diga que se velará por la igualdad de género en el deporte. Y no, yo creo que ya hay que atacar este problema de base y hacerlo de manera transversal, no solo en el deporte, sino en todas las áreas, porque si no al final vamos a seguir peleando por ocupar esos espacios que nos pertenecen por derecho y en los que todavía estamos como invitadas. Claro, y muchas veces se ve sencillamente viendo cómo se enfocan o cómo se reflejan determinados hasta éxitos deportivos que protagonizan mujeres, que se cuentan de una manera diferente, se enfocan, por ejemplo, cuando hablamos de tenis, se me ocurre y recuerdo pues alguna noticia que tiene que ver con una tenista en cuestión a la que se refieren, aparte de por su éxito, pues cómo le queda la ropa que lleva, ¿no? Que es algo a lo mejor de lo que jamás van a hablar en el caso de Nadal o Federer, que lleva una ropa estupenda, todo se ha dicho, pero nadie habla de ello, ¿no? Sí, bueno, a ver, también hay noticias muy importantes como el cambio de look de un jugador de fútbol, es muy importante, ¿no? El color del pelo. Noticia de... A ver, al final se trata de eso, ¿no? De darle el toque serio y profesionalizar de verdad incluso la comunicación hacia las noticias, hacia los éxitos. Y al final yo creo que el deporte es una fuente de valores brutal. Tenemos tanto que mostrar, hay tantas... Yo creo que ya incluso hay canales privados que ya están dedicándose a reportajes deportivos, ¿no? Y en muchos casos mujeres, profesionalizando eso y mostrando una cara del deporte que no solo la imagen, cómo te vistas, sino qué valores, ¿no? Con tu ejemplo de deportista, qué valores podemos dar a la sociedad. Yo creo que el deporte es una de las fuentes de valores más importantes para la sociedad, para los que vienen detrás, y creo que muchas veces no se sabe explotar. Nos quedamos con la superficie cuando hay que llegar al fondo. Laura, lo comentabas antes, ese
conocimiento, ese aprendizaje que debemos tener todos a la hora de hablar de deporte femenino. ¿Cómo nos quitamos esas frases, esas coletillas que te salen de forma natural al tratar un deporte femenino? Bueno, todos somos fruto de nuestra cultura, ¿no? Y en España tenemos una cultura todavía quizás con algunos rasgos machistas, pero bueno, se hace deconstruyéndonos, es decir, si nos damos cuenta en un momento determinado de que decimos algo que no es del todo correcto, pues para la próxima intentar no repetirlo y sobre todo tenemos que hacer un poco de influencers de nuestro entorno y cuando veamos que alguien dice algo que no es oportuno, pues corregirle de manera educada o a lo mejor orientarle de cuál es la fórmula ideal. Yo siempre digo, y es un debate muy externo, muy extenso, que porque el deporte femenino y el deporte masculino es solo deporte, ¿no? Entonces, si ya sabemos que las ligas tienen una denominación, sabemos que Liga Iberdrola corresponde al fútbol practicado por mujeres, no hace falta que añadamos la coletilla fútbol femenino, ¿no? Es algo que todos hacemos y yo misma también a veces lo hago, pero bueno, se trata de ir poco a poco deconstruyendo esa cultura y esa realidad que tenemos tan interiorizada y que bueno, nos llevará tiempo, pero estoy convencida que ya de manera natural lo iremos ya incorporando en nuestro día a día y en nuestro lenguaje. Bueno, tenemos una invitada que iba a estar con nosotros esta mañana, pero bueno, no ha podido ser. En cualquier caso, sí que podemos saludarla a través del teléfono, aunque sea unos minutos, porque no queremos dejar de contar con ella. Gemma Falcón, que es piloto de rally. Gemma, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Buenos días, Gemma, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy. No hemos podido tenerte aquí con nosotros, pero bueno, sí al otro lado del teléfono, en este debate en el que hablamos de la igualdad en el ámbito femenino, tú eres un ejemplo, primera mujer española que logró un campeonato europeo. Hace un año apenas estamos hablando de ese grandísimo éxito para los rallies, para una mujer que ha sido un ejemplo también para muchas otras, ¿verdad? Sí, bueno, precisamente yo hace un año gané un campeonato europeo femenino y hoy por hoy estamos un poco luchando por eliminar ese campeonato. Yo me cuento un poco en medio porque creo que contar con un campeonato femenino dentro de un deporte mayoritariamente masculino tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, yo lucho por ganar en Canarias, por ejemplo. Hace unos meses me he convertido en la primera mujer que tiene un mejor registro en uno de los tramos y hace 2 semanas pues quedé tercera de la general absoluta compitiendo con chicos también. Pero bueno, luego está el campeonato ese femenino y esa está la polémica de claro. Al final con el casco somos todos iguales, pero luego te encuentras con que vienen muchas niñas que te ven subir al podio, porque yo, por ejemplo, sí lucho por esa categoría absoluta, pero hay muchas chicas copilotos o pilotos que compiten con coches de inferior categoría y que no optan al campeonato general precisamente también por el vehículo con el que compiten. Claro. Entonces, el hecho de tener también un campeonato femenino hace que esas niñas vean a otras niñas también en el podio y a lo mejor se planteen y digan es que también hay chicas que suben al podio y demás. Entonces yo veo aspectos positivos de que esté ese campeonato y aspectos luego negativos porque yo me considero igual de rápida a lo mejor que muchos chicos. O sea, no creo que sea una cuestión de calidad, sino a lo mejor de cantidad, porque estamos en inferioridad numérica. Entonces las probabilidades de que ganemos rallies son menores. Y eso, Emma, lo entienden los pilotos. ¿Has sentido en tus propias carnes esa discriminación por ser mujer, por estar en menor número respecto a los hombres? ¿Has tenido algún episodio de ese tipo? No, o sea, yo realmente con los pilotos yo como un piloto, o sea, se enfadan contigo igual que si fueras un piloto. O sea, yo lo que veo todo exactamente igual, te tratan con el mismo trato. El problema a veces viene un poco de fuera, de la gente que no te conoce, que no sabe que te lo tomas muy en serio, que esto al final es un trabajo y hay que echarle muchas horas, no solamente los 2 días del fin de semana de competición, ni mucho menos. Hay que hacer un trabajo previo que es muy duro y bueno, te restan muchas horas de estar con tus amigos, con tu familia. Entonces, esa gente que no valora o que no entiende el trabajo que haces y que piensa que a lo mejor esto te lo tomas un poco a la risa o para llamar la atención porque estás en un deporte que hay muchos más chicos, esa gente a lo mejor está más pendiente de ti, de ver si a lo mejor cometes un fallo. Entonces, esa presión a lo mejor, hay a lo mejor chicas que las pueden soportar o que no, pero te someten a lo mejor a una presión
tienes que hacer las cosas bien, pero bueno, sí es verdad que tenemos una mayor repercusión y muchísima gente que te anima y que te sigue, entonces hay de todo. Bueno, pues nos quedamos con esa idea, sobre todo eso de apostar por la base, que es por donde han ido también nuestras invitadas, Emma, precisamente el hecho incluso de que haya ese campeonato femenino, que las jóvenes tengan referentes para luego ir subiendo en presencia en ese deporte, en el que Emma Falcón es una campeona a la que agradecemos muchísimo que haya estado, aunque sea por teléfono, Emma, otra vez, pues te tendremos aquí con nosotros. Gracias. Nada, gracias a ustedes por llamar. Una de las invitadas que tenemos esta mañana, pero bueno, ha habido inconvenientes. Sí. Fátima no ha podido estar con nosotros, ha estado por teléfono y estamos hablando de esa cuestión de empezar por la base, ya lo habíamos apuntado, que haya referentes y luego que se vayan borrando determinados hechos que luego se convierten en noticia, que nos llaman a todos la atención, eso de que haya una carrera, un maratón y que al ganador masculino se le dé un premio en metálico y a la ganadora de la versión femenina pues se le dé un premio inferior. Eso parece que se está corrigiendo, pero ha sido así hasta hace nada, Gisela, ¿eh? Sí, hasta hace nada en una maratón, hasta hace nada en muchos campeonatos, incluso de squash y de muchos deportes. No sé, yo la verdad es que he entrenado como la que más, me he esforzado como la que más, he pasado horas en la pista como el que más, me he pagado todo lo mío como el que más. He dejado de hacer un montón de otras cosas que podía estar haciendo, pero he estado entrenado como el que más. Es decir, al final es lo que digo, ¿no? Medios de comunicación, visibilidad, empresas privadas, sociedad, que se vuelquen con el deporte. Yo creo que, como decía Laura, creo que ya basta de hablar, no vamos a hacer. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que hay que decírselo a las instituciones, a las empresas privadas. ¿Qué hacemos? Venga, ¿qué hacemos? O sea, yo me pongo a disposición de qué podemos hacer para que esto cambie. No solo hablar, vamos a hacer. Es verdad que se iguala un poco en esos términos, pero por ejemplo hay muchos contratos todavía de deportistas que en algunas cláusulas, lo comentábamos antes, pues si te quedas embarazada directamente, pues te vas a la calle sin ningún tipo de indemnización. Totalmente, y esto es un gran problema porque lo que repercute es que al final la mujer cuando entra en esa posible edad en la que considera que quiere ser madre, pues abandona la práctica deportiva. Hay 3 momentos de abandono en la mujer, sobre los 12, 13 años, cuando entramos en la época universitaria y luego a la edad del posible embarazo. Entonces es una circunstancia especial que se da asociada a nuestro género y que por tanto la ley tiene que regular ahí, ¿no? Y sí que es verdad que vamos poco a poco mejorando, pero creo que también las mujeres tenemos que dar un paso al frente y ocupar esos espacios, dejar de ver el deporte, quien quiera, como algo ocioso y verlo ya como algo profesional a lo que podemos dedicarnos. Lo apuntaba Gisela, la importancia también social que tiene el deporte en todos los aspectos. Ahora, además, Laura, con toda su extensa carrera, ha acabado en un puesto, además, ya que tiene que ver con la gestión directa, es director insular de deportes. Desde ahí se puede trabajar de forma directa por todo lo que llevas peleando tanto tiempo, ¿no? Sí, por suerte tengo la enorme fortuna de estar en este puesto ahora en el que se pueden tomar decisiones y lo estamos haciendo ya aplicando la perspectiva de género a todas nuestras líneas de subvención, implementando los coeficientes multiplicadores para aquellos clubes que tengan licencia femenina, pero no solo eso, vamos a apostar por la investigación y sobre todo por el papel de la mujer en los puestos de toma de decisiones. El deporte, si algo me he llevado yo de los 33 años, es que te prepara para la vida, no solo adquieres competencias motrices, sino que realmente es un aprendizaje para después desenvolverte en tu día a día y sobre todo, bueno, pues sus bondades para el físico y para la mente son, bueno, no cabe duda ya de que son una realidad y que todos deberíamos incorporar hábitos deportivos sanos y bueno, y de manera ociosa o de manera profesional, como cada una quiera, pero que no tengamos ese miedo y que es verdad que nos frenan muchas veces por la conciliación, pero ahí donde no llegamos nosotras tiene que estar la ley, muy importante que regule esta peculiaridad. Bueno, sí, solo rápido, ¿sí? Marta, esa ley que comentabas de 1990, parece que hay un borrador, Laura, ¿qué falta para que salga ya por fin? Bueno, pues que se pongan de acuerdo las personas que tienen que hacerlo para que salga adelante, que es una medalla muy importante que se va a colgar quien decida dar el sí definitivo para que por fin la mujer, después de siglos, sea profesional por ley en el deporte, pero bueno, yo creo que hay que pensar por encima de las individualidades y pensar en el colectivo porque somos la mitad de la población y tenemos que tener la mitad de los derechos.
caprichos, o por lo menos los que nos tocan. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a agradecer mucho a nuestras invitadas esta mañana que hayan estado con nosotros. Gisela Aranda, te deseamos lo mejor en tu nueva etapa de futbolista, empresaria y futbolista. Sí, siempre en el Club Deportivo Tenerife, que además... Siempre es un placer estar aquí, lo saben, y además que les felicito por las noticias deportivas que muestran y porque ya es hora y creo que aquí se está haciendo. Gracias. Gracias a Fátima Fuentes, que nos ha Muchas acompañado. gracias, Marta. Gracias, Laura Castro, un placer contar contigo.